que a nosotros no nos gustan, Señor. Hay situaciones que nos agobian, hay situaciones que nos hacen sentir realmente, Señor, débiles, cansados y agotados. Pero gracias por esas situaciones, porque es ahí donde recordamos que dependemos de ti, Señor, y que sin ti no somos nada, Padre Santo. Te pongo en tus manos las diferentes acciones de gracia, Señor, que se han expresado. Porque todos damos gracias, Señor, porque tenemos comida, tenemos techo, tenemos trabajo, porque vemos, Señor, tu gracia, tu misericordia, Señor, vemos tu gloria actuando, Señor. Así, Padre Santo, como en situaciones como las de Olguita hoy, Señor, en medio de su cita, tú resolviste todo, Señor. En situaciones tan complejas, Señor, como las de Arturo, Señor, con sus diferentes citas médicas, con sus diferentes tratamientos, Padre Santo, pero tú nos hablas, Señor, porque ahí estás tú, cuidándonos a cada uno de nosotros. Te agradecemos, Señor, por esas oraciones contestadas de trabajo, de sanidad, Señor, por todas esas cosas, Señor, que vienen a nuestras vidas, Padre Santo. Te pongo en tus manos, Señor, en primer lugar, cada uno de nosotros, que podamos seguir siendo instrumentos útiles en tus manos, Señor, que realmente podamos estar reflejándote a ti, Señor, a través de nuestras vidas, a través de nuestras acciones, a través de nuestras palabras, Padre Santo, que realmente seamos testimonios agradables, Señor, a ti y que podamos realmente, Señor, ser cartas abiertas para ser leídas para que seas tú, Señor, quien toque las diferentes vidas, pero principalmente la nuestra, Señor, porque sabemos que somos débiles, porque sabemos, Señor, que te fallamos, Señor, consciente e inconscientemente, Señor, dando la madurez para poder ir mejorando, de acuerdo, Señor, a tu palabra, Señor, de acuerdo, como dice tu palabra, Señor, llegar a la palabra del Señor, a vernos como un espejo, que realmente nos revela las cosas que tenemos que cambiar, Padre Santo. Y te pido que nos dé la entereza, porque tú, Señor, tú nos das la fortaleza para poder cambiar, solo cuando nosotros nos disponemos a cambiar, definitivamente, Señor. Te pido que sigas trabajando, Señor, sigas usándonos a cada uno de nosotros en nuestros trabajos, en nuestras familias, Señor, en nuestros estudios y a través, Señor, de los diferentes grupos con los cuales nosotros tenemos contacto, Señor. Que seas tú quien trabaje, que seas tú quien nos moldee, Señor, que seas tú quien hable a nuestros corazones, a nuestras mentes, Señor. Danos la fortaleza, Señor, danos el ánimo, Padre Santo, y danos, Señor, el consuelo en los momentos en que nos sentimos, Señor, desolados. Y permítenos, Señor, que si debemos llorar, tener la paz de poder llorar en tus brazos, Señor, sintiendo, Señor, de que solo en ti tenemos consuelo, solo en ti, Señor, tenemos esa roca eterna, tenemos esa fortaleza, Señor, eterna. Te damos gracias, Padre Santo, por esta noche de estar juntos, alabando y bendiciendo tu nombre, pudiendo, Señor, estudiar tu palabra y así, Señor, poder aprender un poco más de lo que tú quieres que nosotros, Señor, podamos ir mejorando en nuestras vidas. Te agradezco por todo, Señor, por cada uno de los hermanos que están presentes, por cada uno de los que no han podido conectarse hasta el momento, Señor, y en tus manos ponemos todas las diferentes peticiones. Tú ya las has escuchado y las que no has escuchado también, Señor. Te agradecemos porque de verdad, Señor, vemos tu mano trabajando, Señor, de tan diferentes maneras. Igual te pongo en tus manos a Eric para que seas tú quien hable a través de él. Úsalo, Señor, como instrumento en tus manos y abre nuestros corazones y nuestras mentes para ser receptivos al mensaje de tu palabra el día de hoy y darnos la entereza para poder poner en práctica, Señor, lo que aprendemos. Te damos gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermano Eric, el tiempo es Amén. tuyo. Bueno, gracias hermanos. Gracias a Dios por su palabra. Hoy tuve la oportunidad de compartir esta misma reflexión que tenemos para esta noche con un grupo de pastores y misioneros y miembros de otro ministerio allá en Prometa. Fue una bendición estar con ellos allá. Este, y, y fue enriquecedor porque luego me retroalimentaron sobre lo que habíamos visto y aprendí
muchas cosas que no había visto desde otra perspectiva. Entonces, gracias a Dios porque su palabra nos edifica, nos enseña, nos forma, nos confronta. Y hoy vamos a ver una parábola que es muy conocida, hasta tiene una canción. No los voy a atormentar con la canción, no se preocupen. Pero ah, la parábola es muy conocida y sin embargo quise abordarla desde otra perspectiva. Vamos a ir allá a Lucas 14, 15 al 20. Ahí dice 15 al 24, me van a perdonar, no cambié esa cita. Es Lucas 15, 1 al 7. No le hagan caso a lo que dice la cita ahí, porque es Lucas 15, 1 al 7. ¿De acuerdo? Es Lucas 15, 1 al 7. Y estamos hablando de la oveja perdida. Todos conocemos la historia, ¿verdad? De la ovejita perdida. Claro. Y dice Lucas 15, 1 al 7. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió una parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Bienvenido, Luis, que Dios te bendiga. Buenas noches, bendiciones. Entonces, como ya decía, este pasaje describe la parábola de la oveja perdida. Jesús cuenta la historia de un pastor que deja 99 ovejas en un lugar seguro para buscar una que se había perdido. Al encontrarla se alegra, celebra con sus amigos y vecinos. Y esta palabra ilustra el gozo de Dios por el arrepentimiento de un pecador, comparándolo con la alegría de encontrar una oveja perdida versus 99 que no necesitan ser encontradas. Hay un pasaje paralelo en Mateo 18, 10 al 14. Sin embargo, Lucas nos brinda un poco más de detalle en el contexto de esa enseñanza y por eso quise abordarlo desde Lucas 15, 1 al 7. Sin importar lo que digan las diapositivas, estamos en Lucas 15, 1 al 7. Y como les dije, quise abordar el estudio desde una perspectiva distinta. No centrarme en la ovejita perdida y el pastor que sale a buscarla, sino centrarme en los personajes. Y en versículo 1 nos dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Recuerden que no estamos en Lucas 14, ¿verdad? Estamos en Lucas 15, 1 al 7. Y dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Entonces ya tenemos una audiencia. Eran considerados la escoria de la sociedad, gente despreciada en las sinagogas y en los círculos religiosos. Los publicanos eran cobradores de impuestos. Ellos cobraban a sus compatriotas impuestos para el gobierno romano. Por lo tanto, eran considerados traidores. Por su parte, los pecadores eran judíos que no se ajustaban a la ley de Moisés ni a las normas y reglamentos farisaicos que habían agregado a la ley de Moisés. Eran además cosas difíciles de aprender y seguir para ellos. Los pecadores incluyen a aquellas personas que vivían estilos de vida inmorales o libertinos. ¿De acuerdo? Ahora, quiero creer que estas personas llamadas publicanos y pecadores se acercaban a Jesús
conscientes de su necesidad espiritual. Querían escuchar a Jesús para recibir alivio para sus almas. Entonces, ¿estamos de acuerdo? ¿Estamos claros en quiénes son los publicanos y pecadores? ¿Qué clase de personas eran en esa sociedad? Vamos al verso 2, Lucas 15, 2. Este verso nos describe a otros que se acercaban a oír, no porque pensaran que necesitaban ese mensaje de salvación para sus almas, sino para poder acusar a Jesús nuestro Señor de algún delito, fuese conforme a sus leyes o a las del Imperio Romano. Es el verso 2, y los fariseos murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Recordemos además que todos y los fariseos, voy a pedirles que cerremos nuestros micrófonos, ¿verdad? Para que no tengamos ¿cómo se llama? Feedback ahí, ¿ok? Bien. Recordemos además que los fariseos, que para los fariseos, comer con un pecador o con un recaudador de impuestos era, desde su perspectiva, contaminarse. Para ellos la rectitud venía a través de la pureza ritual y la separación de los que ellos llamaban pecadores. Esto me hace pensar si mi cristianismo, y voy a agarrarla contra mí porque no tengo derecho a juzgar a nadie, así que voy a verlo viéndome yo al espejo, o ya que estoy en cámara, pues viéndome yo a la cámara. Esto me hace pensar si mi cristianismo es espiritual o ritual. Si me comporto como un cristiano tradicional o me comporto como un verdadero hijo de Dios. Me deja el reto de examinarme para estar seguro de que no aparento ser cristiano, sino de que soy un verdadero hijo de Dios. Para que estemos todos en la misma línea de pensamiento, yo sé que soy un hijo de Dios. Yo no tengo duda alguna de mi salvación. Yo estoy seguro de mi salvación y estoy seguro de que mi salvación depende de la obra de Cristo y no de mis obras, porque dice Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero quiero estar seguro de que ando en perfecta obediencia y que hago lo que Él me manda en su palabra. Y sigo leyendo entonces en Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La palabra que en Reina Valera 1960 se traduce como anduviésemos es peripatizomen. Es algo así como caminemos alrededor. Y es un verbo que está subordinado al propósito descrito en la oración, al para qué. Buenas obras que Dios preparó de antemano, ¿para qué? Caminemos en esas buenas obras. Dios preparó un camino de buenas obras para que vayamos por ese camino. Esas buenas obras nos identifican como sus hijos, como sus discípulos, y como lo dice el versículo al inicio, usa otro verbo, eimi, que es ser. Dice, somos hechura suya. Y ese somos está en un presente activo indicativo, es decir, indica que nosotros
los que somos hechura de Dios en Cristo Jesús, somos receptores de esa obra de Dios. Eso implica que nosotros no hicimos nada por nuestra salvación. Todo lo hizo Dios. Nosotros somos los receptores de la obra de Dios. Somos los que Dios formó luego de que nos arrepentimos de nuestro pecado, creó para ser conformados a la imagen de Cristo y para caminar por esa ruta de buenas obras que Él preparó de antemano. Él nos creó en Cristo por medio del arrepentimiento. Él preparó un camino de buenas obras para que vayamos por Él. Y quiero creer que estoy caminando por ese camino. Quiero esforzarme por andar en ese camino. Y quiero esforzarme para poder decir que estoy siendo obediente a la palabra de Dios. Y entonces poder decir con autoridad, soy un cristiano, no aparento serlo. Pero para llegar ahí, todavía me falta dejar que Dios lime muchas asperezas en mi vida. Dejar que Dios quite un montón de defectos y deje salir en mi vida las virtudes de Cristo. Y ese es un camino muy largo por recorrer. Quisiera un día poder decir como Pablo, imítenme a mí como yo soy imitador de Cristo. Pero sabe, gracias a Dios, Dios ha dejado hombres en la tierra que han sido nuestros pastores o nuestros mentores y podemos, no digamos poner la mirada en ellos, pero sí podemos imitar sus buenas obras para crecer más. Hay hombres que Dios ha puesto en este mundo y han sido ejemplares. El domingo estuve en la iglesia de uno de ellos. Fue mi pastor y mi mentor en mi juventud. Y estoy agradecido con Dios de poder haber celebrado con él 50 años de ministerio de él, 30 años de ministerio en Limón y ver iglesias que han sido plantadas a través de su ministerio y ver un montón de almas diciendo gracias Dios porque pusiste a ese hombre a trabajar para ti. Y yo quiero ser como él, porque él quiere ser como Cristo. ¿Sí me explico, mis hermanos? Yo quiero ser como él porque él quiere ser como Cristo. Porque al final yo lo que quiero es ser como Cristo. Yo quiero imitar a aquellos que han crecido más que yo en Cristo Jesús y quiero imitar a aquellos en los cuales las virtudes de Cristo son más fáciles de ver que en mí mismo. Yo quiero ser cristiano, de verdad un hijo de Dios que refleje a Dios y no que aparente ser cristiano. El verso 2 nos dice que había otra audiencia ahí, fariseos y escribas. Eran los que conocían la ley, eran los intérpretes de la ley y eran los que enseñaban la ley o la palabra de Dios al pueblo en aquel tiempo. Ahora, ¿a quién dirige Cristo esa parábola? Bueno, el texto nos dice que a los fariseos y a los escribas, es decir, a los maestros y a los intérpretes de la ley, es a quien les dice, porque ellos murmuraban diciendo, Jesús se junta con publicanos y pecadores.
Entendamos que cuando decía publicanos era gente odiada porque había traicionado al pueblo de Israel cobrando impuestos para los romanos. Y pecadores, gente que no se ajustaba a la norma religiosa de la época. Y además, gente que vivía liberalmente. Prostitutas, borrachos, la chusma del pueblo. Y a esa gente se acercaba a Jesús. Ahora contextualicemos un poquito para nosotros. ¿Quiénes son los publicanos y pecadores de hoy para nosotros? ¿A quiénes tildaríamos nosotros de publicanos y pecadores? Posiblemente a todos aquellos que decimos son impíos. Ah, esos son impíos. Y a veces hasta suena con desprecio decir, son impíos. Bueno, les diré que son personas no alcanzadas por el Evangelio de Jesucristo. Pero, ¿qué estamos haciendo para alcanzarles? ¿Qué estamos haciendo para que el Evangelio de Cristo llegue hasta ellos? ¿Sabe? A Cristo no le importó mucho que lo criticaran por acercarse a esas personas. Como ven en la figura, ahí está la fotografía de unos pies de alguien que ha caminado descalzo mucho tiempo. Y está la fotografía de personas durmiendo en media calle. Y está un dibujo de un predicador en una iglesia, todo el mundo bien vestido, muy cómodos en sus bancas. Ahí no hay frío, ahí no hay hambre, ahí no hay dolor. Todo el mundo está gozoso y contento. ¿Le importa a usted si lo ven no con una de esas personas bien vestidas en la iglesia, sino con una de esas personas a los que llamamos habitantes de la calle de forma amable, o dicho de otra manera, indigentes? ¿Le importa a usted si lo ven? Vamos a ver, ¿qué pasaría si ustedes ven al hermano Eric hablando con unas señoras que se paran en las esquinas, en los alrededores del mercado? ¿Saben a qué me refiero, verdad? Y alguien pasa en su carro y vuelve a ver al hermano Eric y hermano Eric hablando con esas señoras con vestidos cortititicos y escotes larguísimos. ¿Qué pasaría? Porque sabe, esos son publicanos y pecadores. Viven una vida que no está ajustada a nuestra norma religiosa. Y si estamos evangelizándoles, y si estamos diciéndoles que Jesús les ama, sabe que una vez llegó un niño a mi clase, cuando yo era maestro de niños de 8 años, y ese niño tenía una mamá que bailaba en un nightclub, era bailarina exótica en un nightclub. Y esa mamá comenzó a ver los cambios que la palabra de Dios estaba haciendo en la vida de su hijo. Y esa mamá quiso ver qué estaba sucediendo en aquel lugar al que su hijo iba todos los domingos, porque un muchacho de 14, 15 años iba y lo recogía, se lo llevaba para ese lugar que era una iglesia bautista, y poco después del mediodía lo iba a dejar otra vez a la puerta de la casa. Y el día que esa mamá llegó a la iglesia fue un escándalo.
porque su falda era muy corta y su escote era muy largo. Y sabe que ella se sintió avergonzada porque todo el mundo la volvía a ver con ojos de escándalo. Sin embargo, tuvimos la oportunidad de ir a su casa, hablar con ella y presentarle a Cristo como Salvador personal. Y el domingo siguiente, esa señora hizo el esfuerzo de ir vestida de otra manera, donde nadie se escandalizara. Tiempo después, ella nos llamó para decirnos, ya no trabajo en el club. Ahora tengo un trabajo que me permite levantar mi cara y no sentir vergüenza delante de mis hijos. Fue alcanzada por el Evangelio. Diríamos en el tiempo de Jesús, una pecadora. ¿Qué estamos haciendo respecto a la misión de Dios? ¿Sabe? Hoy se habla mucho de la missio Dei, la misión de Dios. Pero ¿sabemos qué es eso? Sabemos con certeza qué es eso. Y sacan definiciones y definiciones y definiciones. Y yo simplemente creo que la misión de Dios ha sido restaurar la comunión del hombre con Él por medio de Jesucristo. Y nos ha enviado a nosotros como sus embajadores para llevar este mensaje a esos que llamamos ovejas perdidas. Ahora otra pregunta. ¿Nos hemos vuelto fariseos? ¿Será que le decimos a otros lo que hay que hacer y no lo hacemos nosotros? ¿Será que los que predicamos decimos, tienen que testificar de Cristo, pero nosotros no testificamos? Tienen que obedecer la palabra de Dios, pero nosotros no lo obedecemos. ¿Será que como cristianos le decimos a alguna persona, es que usted necesita a Cristo en su vida, pero ¿está Cristo en mi vida? Y no estoy hablando de salvación, porque yo puedo ser salvo y tener a Cristo fuera de mi vida, porque simple y sencillamente quiero hacer lo que me da la gana y no lo que Cristo me manda. ¿Cuándo fue la última vez que intencionalmente le testificamos a alguien de Cristo? ¿Cuándo fue la última vez que intencionalmente nos acercamos a una persona para decirle, sabe que Dios le ama y que Cristo murió por usted en la cruz? Cuando un hermano se aleja de la iglesia, por la razón que sea, vamos a buscarle. Nos ocupamos en llamarle y en saber si está bien. Nos preguntamos, como me dijo un hermano esta tarde, y eso me dejó pensando, si es él el que está mal o es que él vio algo en la iglesia que no le permite edificarse y entonces dice, este no es mi lugar. Porque podría ser que el hermano tenga razón y no yo. Y no estoy animando a nadie que se vaya de su iglesia. Todo lo contrario. Trabajemos en nuestra iglesia, pero no desechemos al hermano que se ha alejado. Busquémosle. Sigue siendo parte del cuerpo de Cristo. Sigue siendo el cuerpo de Cristo. Sigue siendo templo del Espíritu Santo. Y no es labor solo del pastor ir a buscarle. Es nuestra también la labor de ir y buscar a esos hermanos que se han alejado por una u otra razón. De repente decimos que bárbaro, Pablito no volvió a la iglesia, pero no sabemos que a Pablito le pusieron un horario de trabajar los domingos. Y en lugar de llamar y decir, Pablito, qué bárbaro vos, qué carnal, no volviste a la iglesia,
¿Por qué no le preguntamos, Pablito, ¿cómo estás? Te hemos extrañado en la iglesia. Ay, hermano, fíjese que me pusieron a trabajar los domingos, entonces no puedo ir el domingo a la iglesia. Pablo, ¿qué puedo hacer para que reciban los mensajes? Te los grabo, te los mando por el celular, te los paso por WhatsApp. ¿Me explico? Es un acercamiento distinto. En lugar de juicio, busquemos restauración. Nos dice Gálatas 6:1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. No siempre el hermano que está aparentemente alejado está alejado del Señor. Muchas veces las ovejas perdidas están, como me explicó otro pastor hoy, dentro de la iglesia. Sí, dentro hay ovejitas perdidas. Dentro hay aquellos que crecieron desde las bancas de la iglesia que apenas gateaban hasta hoy que ya tienen 40, 50 y 60 años y nunca se arrepintieron. Nunca supieron, dijeron yo acepto a Cristo como Salvador personal, pero no dijeron yo me arrepiento de mi pecado. No supieron lo que es el arrepentimiento. ¿Sabes? Son ovejitas perdidas. A veces pensamos en que hay que evangelizar y claro, hay que evangelizar, pero muchas veces hay que empezar desde adentro. Porque si alguien no da muestras de que Cristo está en su vida, si alguien no da frutos dignos de arrepentimiento, si alguien no tiene nada para contar de lo que Cristo ha hecho en su vida, es muy probable que Cristo no haya hecho nada en la vida de esa persona. Y eso significa que esa persona necesita ser tratada con mucho amor, pero también con mucha firmeza para que entienda que tiene que arrepentirse. Dios ha puesto al cuidado de alguno de nosotros algunas almas, a unos más que otras. Y es nuestra responsabilidad cuidar de esas almas, estar pendiente de sus necesidades espirituales, emocionales y, ¿por qué no?, físicas, económicas, de salud, porque hay personas que están pasando necesidades y nosotros ni siquiera lo sabemos. Y no lo sabemos porque quizás no nos hemos interesado lo suficiente en esas personas. ¿Qué somos, hermanos? ¿Somos siervos de Dios? ¿Somos verdaderos cristianos que buscamos reflejar a Cristo en nuestras vidas? ¿O somos escribas y fariseos? Y esa pregunta solo la puede contestar cada uno. Yo solo digo que le pido a Dios cada día ser menos fariseo y más siervo de Dios. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Vamos a terminar aquí. Vamos a detener la transmisión en directo y vamos a detener la grabación